Nervio trigémino quinto par craneal. Su función es ASG y EVE. En ASG tenemos que eferente, sensitivo y general. En EVE tenemos que eferente, visceral y especial. En el nervio trigémino vamos a destacar tres ramas, las que son el oftálmico, maxilar y mandibular. Tenemos de que existen cuatro núcleos del nervio trigémino. Tenemos un núcleo motor y tres sensitivos. El origen dependerá si el núcleo es sensitivo o motor. El núcleo que estoy señalando a mi izquierda, este en azul, bueno, son tres sensitivos. Tenemos que son tres sensitivos y un motor. Y el rojo de esta parte de aquí sería motor. Ahora voy a dividir lo que son los núcleos, los voy a dividir en tres. Primeramente me gustaría comenzar hablando de lo que es el núcleo. Comenzaré de abajo hacia arriba. Me gustaría hablar de lo que es el núcleo espinal. Se le denomina núcleo espinal a este porque este ve la parte superior de lo que es la médula espinal. Este recibe fibras del tracto espinal del trigémino. También tenemos de que tiene sensibilidad termoanalgésica. El siguiente núcleo lo denominamos núcleo principal del trigémino. Es la parte que corresponde a la dilatación y está a nivel ya casi del puente. Ya antes dicho, está a nivel del puente y trae sensibilidad táctil del propio nervio trigémino. Bueno, ya la parte más superior de lo que el núcleo se le denomina núcleo mesoencefálico y esto es porque específicamente se encuentra en el mesencéfalo. Tendrá sensibilidad propioceptiva y sensibilidad profunda, de manera de que las fibras sensitivas lleguen al trigémino y del trigémino salga a cada uno de los núcleos correspondidos. Esto sea a nivel de lo que es el tronco. Bueno, en esta imagen que estoy señalando se puede observar lo que son los tres núcleos sensitivos. Medial podemos encontrar lo que es el núcleo motor, específicamente en la dilatación del núcleo principal. Este núcleo motor tenemos de que se encuentra en la parte dorsal de lo que es el puente. También tenemos que estar por encima del núcleo del nervio facial. También está medial del núcleo sensitivo principal del nervio trigémino. El origen aparente del nervio trigémino, tenemos de que en la cara anterolateral del puente vamos a encontrar una raíz lateral sensitiva que es la gruesa y vamos a encontrar una raíz motora que es la más fina, esa delgadita que encontramos ahí, la que estoy señalando. Tenemos en el ángulo pontocerebeloso en la fosa craneal posterior subterritorial. En el espacio subaracnoideo va hacia adelante y hacia lateral. Ahora voy a hablar sobre la primera rama del nervio trigémino, que sería el nervio oftálmico, la rama oftálmica, perdón. En ella van a salir otras ramas, que sería el nervio frontal, nervio nasociliar, nervio lagrimal y una última que sería el nervio meningio recurrente. En la otra ya mencionada van a salir otras subramas. El nervio oftálmico es un nervio que es sensitivo. Penetra el seno cavernoso y cuando penetra el seno cavernoso va a dar sus tres ramas terminales. Este se encuentra en la pared lateral del seno cavernoso. Por debajo de él vamos a encontrar lo que es el oculomotor y el nervio troclear. Aquí se puede ver que está por debajo del oculomotor. Aunque ahí en esa imagen se puede ver como que sí está al lado, pero no, está por debajo de lo que es el oculomotor. Vamos a encontrar que por lateral tenemos a la arteria carótida interna y el nervio abducen. También algo muy importante es que este nervio va a estar medial a la fosa craneal. Finalmente en su distribución tenemos de que un ramo colateral, que este que estoy señalando aquí, es ramo recurrente o tentorial. Se le dice tentorial porque da inervación a lo que es la tienda del cerebelo. Va para el tentorio, ya antes dicho, y tenemos que también le da inervación a la hoz del cerebro. Después tendremos sus tres ramos terminales. Este que estoy señalando aquí es el nervio frontal. Después en lateral tenemos el nervio lagrimal. Y casi en medial aquí tenemos el nervio nasociliar, que es ya yendo hacia abajo. En esta imagen podemos observar como las ramas salen de la órbita. Tenemos esta, la rama frontal que va al frontal. Después en lateral tenemos la rama lagrimal que va hacia la glándula lagrimal. Y después tenemos la otra rama que es la rama nasociliar, que esta va a dar ramas a lo que es el nasal.
Al nervio frontal lo encontraremos en lo que es la pared lateral del seno cavernoso. Por debajo vamos a encontrar el nervio troclear y el ramo superior del nervio oculomotor. Por arriba del nervio frontal vamos a encontrar lo que es el nervio lagrimal, la rama de el mismo nervio trigémino. Su recorrido encontraremos que una vez que pasa el techo de la órbita, rozará todo lo que es el hueso frontal. En el nervio frontal vamos a encontrar dos subramas, las cuales son el nervio supraorbitario y el nervio supracoclear. En el nervio supraorbitario es el más grueso. Se originan dos ramas, las cuales son un ramo lateral y un ramo medial. Pasa por lo que es la escotadura supraorbitaria. Tenemos de que da sensibilidad conjuntiva al párpado superior y el seno frontal. Ahí se puede observar de que llega a lo que es el seno frontal y a la piel de la frente. Bueno, ya sería lo que es el nervio supracoclear. El nervio supracoclear, aquí se puede observar de que ya pasa por lo que el ángulo superomedial de la órbita. Ya saliendo de lo que es el superomedial de la órbita, se va a dividir en dos ramos que serían ramo ascendente y descendente. Ahora hablaré sobre el nervio nasociliar. Se le denomina nasociliar porque va a inervar lo que es la nariz. Tenemos de que va en la pared lateral del seno cavernoso como lo otro. Dentro del anillo tendinoso común, igual a lo otro, va a dar ramas colaterales y ramas terminales. Nervio etmoidal anterior. En el nervio etmoidal anterior vamos a encontrar de que llega hasta el foramen y el conducto etmoidal anterior. Llega a la fosa craneal anterior. En tendremos ramos nasales internos, ramos nasales laterales, ramos nasales mediales. Nervio nasal externo atraviesa por el surco etmoidal del hueso nasal. Tenemos el nervio infratroclear que pasa por debajo de la tróclea en la pared medial de la órbita. Bueno, y ahora toca el nervio lagrimal, ya es la última rama de lo que es el nervio oftálmico. Tenemos de que pasa a la pared lateral del seno cavernoso, por debajo del nervio frontal y por encima de lo que es el nervio nasociliar. Tenemos de que solo tiene un ramo que es el comunicante cigomático, que es el que lleva la fibra autónoma del ganglio pterigo-palatino para la glándula lagrimal. Bueno, ahora le toca lo que es la B2. La B2 es el nervio maxilar superior y va a inervar lo que es el maxilar. Y sus ramas terminales inervará lo que son los dientes superiores. Dentro de sus generalidades encontraremos de que este nervio es la rama medial del nervio trigémino. Es un nervio sensitivo. En su trayecto y relaciones encontraremos de que su porción intracraneal y cubierto por dura madre está debajo del lóbulo temporal, detrás y hacia adelante de lo que es la fosa craneal medial. En la pared inferolateral encontraremos lo que es el seno cavernoso. Tendrá muchos ramos. Aquí tenemos que hay ramo meningio recurrente, ramos para el ganglio pterigoideo, ramos orbitarios. Tenemos de que nervio palatino mayor, que nervios palatinos menores, nervios cigomáticos, nervios alveolares superiores y nervio infraorbitario. Bueno, ahora les hablaré sobre algunas ramas de lo que son la maxilar superior. Tenemos de que la primera rama, que es la que tengo señalada aquí, el número 1, esa es un nervio cigomático, que iría prácticamente a lo que es el hueso cigomático. Tenemos que la segunda rama tiene bastante relación con lo que es el nervio facial. Esa sería un ramo comunicante para lo que es el nervio facial. Tenemos el tercer ramo, ese que estoy señalando ahí. Ese que estoy señalando ahí es un ramo alveolar superior. Así como hay alveolar superior, hay alveolar medio y posterior. Perdón. El cuarto ramo que estoy señalando ahí, ese sería ese que se ve como que todo estuviera unido, uno solo. Bueno, prácticamente sí. Ese sería el plexo dentario superior, así como hay plexo dentario superior, hay inferior. Eso viene, bueno, en el inferior. Ya sería lo que es el AB3, que es el nervio mandibular.
Tenemos el quinto ramo que estoy señalando ahí. Ese sería el ramo gingivales que inerva la encía. Esto inerva las ramas terminales que serían los nervios frontales. Tenemos que el sexto ramo, bueno, es el sexto ramo, ya sabemos que es el nervio maxilar superior. El séptimo ramo tenemos de que son nervios palatinos mayores y también los nervios palatinos menores. Después viene el octavo ramo, que ese sería un ramo alveolares superiores. Y eso sería todo por esta imagen. Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, en este corte sagital, en este que tengo señalado ahí, bueno, aquí vamos a observar que el número 1 sería el ramo tonsilar, que esto va a inervar lo que son lo que son las tonsilas. Ahí también, lo que es ese ramo, en posterior se puede también, o sea, en esta imagen no se observa mucho, pero ahí hay un nervio. Ahí hay nervios palatinos menores, así como lo hay mayores, que sería, en ese caso sería el número 2, que ese serían los nervios palatinos mayores. En el número 3 podemos observar de que esas tres ramas van a ir insertadas en lo que es los cornetes. La primera rama sería nasales, superior, medial, lateral y inferior. Y irán insertados en cada uno de los cornetes, superior, medial, inferior igualmente. En A4 tenemos que este es un ramo nasociliar. Bueno, seguido tenemos el ganglio pteregoideo. Este ganglio pteregoideo dará dos ramas, las cuales irán en lo que es en el conducto palatino. Estas dos ramas saldrán y darán otras ramas, las cuales serían el nervio palatino mayor y la otra que inervará a los tonsilitos, que serían los rama tonsilar. Ok, ahora sería el turno de la 3, la última rama, el nervio trigémino. Tenemos de que es el nervio mandibular, antes conocido como nervio maxilar inferior. Tenemos dentro de sus generalidades, es un nervio mixto, recibe una rama motora al nervio trigémino. Es el ramo más inferior y voluminoso de los tres. Dentro de su trayecto y relaciones vamos a encontrar de que es porción intracraneal. La raíz sensitiva se origina del ganglio trigeminal. Es corta y ancha, va hacia abajo y adelante y a lateral. Tenemos de que la raíz motora se origina del tronco encefálico. Es la más larga y delgada. Se termina uniéndose a la raíz sensitiva. Este nervio está por debajo del lóbulo temporal y encima de la porción petrosa del hueso temporal. En lateral vamos a encontrar al nervio maxilar y en medial vamos a encontrar el foramen espinoso y a la arteria meningia media. Vamos a encontrar, este va a salir por el foramen oval. Tengo un esquema de cada una de las ramas del nervio mandibular. Ya vemos que tiene el ramo meningio, nervio para el músculo pteregoideo medial, nervio para el músculo tensor del velo del paladar. Tenemos de que da nervio lingual y en los nervios lingual salen sus ramas. Tenemos que el nervio auriculotemporal. Tenemos al nervio alveolar inferior y sus ramas. Ok, y tenemos los siguientes ramos, los que son el nervio para el pteregoideo medial, que sería este que está ahí abajo. Arriba de él encontraremos el que es el nervio que va para el músculo del tensor del velo del paladar. En la flechita que estoy señalando, la más larga, esa sería un nervio que inerva al músculo tensor del tímpano. En su división anterior tenemos que principalmente es motora. Después tenemos el nervio bucal,
que este nervio sensitivo pasa entre ambas porciones del músculo pterygoideo lateral profundo al músculo temporal, aplicando sobre el músculo bucinador. Inerva lo que es la piel de la mucosa de las mejillas y la encía. Comunicación a las ramas bucales del nervio facial. Después tenemos el nervio massetérico. El nervio massetérico es inervación motora para el músculo massetero y cruza al músculo pterygoideo lateral. Ahí se puede observar. División anterior. En la división anterior tenemos los nervios temporales profundos. Tenemos anterior, medio y posterior. Ahí se puede observar en esa imagen. Inervan motoramente al músculo temporal. Nervio del músculo pterygoideo lateral. Tenemos que inervan motoramente al músculo pterygoideo lateral. A veces nacen de lo que es el tronco con el nervio bucal. En su división posterior tenemos que es principalmente sensitiva, nervio auriculotemporal. Tenemos el nervio auriculotemporal, rodea a la arteria meningia media, se dirige hacia posterior relacionando con el cuello de la mandíbula, entre la celda parotidia. Tenemos que asciende entre la arteria temporal superficial y la oreja. Ramos colaterales. Bueno, en los ramos colaterales tenemos que el nervio del conducto auditivo externo para la piel del CAE. Tenemos que los ramos para las membranas timpánicas, ramos parotidios, ramos comunicantes para el nervio facial. Que estos ramos comunicantes para el nervio facial dan fibras parasimpáticas del ganglio óptico para el ganglio para el ganglio parotidio. Tenemos nervios auriculares que serían anteriores y posteriores, y temporales superficiales para la piel de la región temporal. En las ramas terminales del B3, del nervio trigémino, la mandibular, tenemos que en ese número 1, ahí voy a señalar dos cosas. Bueno, la otra no se ve del todo, pero tenemos que los ramos terminales de los incisivos, si se ven. Después tenemos un nervio, ramos mentonianos que salen por el agujero mentoniano. En el número 2 tenemos que ese sería el nervio mandibular. O señalé ahí también el plexo dentario inferior, pero el plexo dentario sería más adelante. Ahí en esa parte del número 2, ahí se va a encontrar lo que es la glándula submandibular, que está por el ángulo de la mandíbula. Encontraremos en el 3, está el nervio miloideo. Ahí mismo seguido se verá, no sé mucho, pero está el nervio sublingual. En el 4 encontraremos el nervio submandibular. En el 5 estará el nervio sublingual. En el 6 tenemos el nervio submandibular. Ya más arriba encontraremos los que son los nervios terminales profundos del hueso temporal. Encontraremos la rama massetérica. Tenemos también más atrás, aquí en esta imagen no se ve, tenemos el nervio auriculotemporal. Y el 7, el 8 no lo señalé, que sería el tronco anterior de lo que es el nervio